La humedad se filtraba por las paredes desconchadas del sótano, un aroma dulzón y a la vez nauseabundo que se aferraba a la ropa y a la garganta. Los obreros, contratados para la reforma de la heladería Schleckeria, se miraban entre sí con creciente inquietud. Cada día que pasaba, el olor se intensificaba, un hedor metálico y rancio que parecía emanar de la misma tierra. Uno de ellos, el más experimentado, arrugó la nariz, su instinto de constructor y de hombre avisándole de que algo profundamente anómalo estaba ocurriendo bajo sus pies. La idea inicial de una fuga de gas o de tuberías rotas se desvanecía ante la persistencia y la particularidad de ese miasma. Finalmente, la incomodidad se convirtió en alarma. El hedor era demasiado fuerte, demasiado orgánico. Fue él quien, con el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, tomó el teléfono y marcó el número de emergencias. «Hay un olor horrible aquí abajo», dijo, su voz temblando ligeramente. «Algo no está bien». No sabían aún que estaban a punto de desenterrar uno de los casos criminales más escalofriantes de la historia reciente de Austria, la pesadilla que se ocultaba bajo el apacible toldo de una heladería vienesa. En el vibrante y a menudo bucólico paisaje de Viena, donde la música clásica y los cafés con encanto definen la imagen pública, se gestó una historia de horror que desafía toda lógica. Estíbaliz Carranza Zavala, nacida en la bulliciosa Ciudad de México en 1978, pero con su corazón y su vida arraigados en la cosmopolita Barcelona desde su infancia, llegó a Austria con sueños de una vida nueva y próspera. Allí conoció a Manfred Hinterberger, un hombre con quien compartían no solo el idioma alemán, sino también una ambición común, la creación de su propio negocio. Juntos fundaron Schleckeria, una heladería que pronto se convirtió en un punto de encuentro popular en el distrito de Meidling. La fachada era la de una pareja feliz, emprendedora y exitosa, pero tras las puertas cerradas de su hogar y del sótano de la tienda, la realidad era infinitamente más sombría. La vida en Viena, que prometía ser un refugio y un nuevo comienzo, se convirtió en el escenario de una doble tragedia orquestada por la misma mujer. Estíbaliz, con su apariencia a menudo descrita como dulce y hasta inocente, albergaba una oscuridad insondable. La aparente normalidad de su vida, las sonrisas intercambiadas con los clientes, las conversaciones triviales sobre sabores de helado, todo ello era una máscara que ocultaba un secreto brutal. La vida en pareja con Manfred, si bien aparentemente estable en la superficie, había tomado un giro siniestro, uno que solo ella conocía la magnitud. Las tensiones, los conflictos, o quizás una fría y calculada determinación, llevaron a Estíbaliz a tomar una decisión que marcaría el inicio de su descenso a las profundidades del crimen. Los años previos a 2011 estuvieron marcados por estos eventos silenciosos y aterradores, eventos que serían descubiertos mucho después, cuando el hedor del subsuelo se convirtiera en el único testigo de sus actos. La preparación, la ejecución y el encubrimiento de sus crímenes revelaron una mente perturbadora y una frialdad escalofriante, características que la prensa más tarde intentaría encapsular en apodos como la asesina del helado o la dama de hielo. Sin embargo, la profundidad de su trastorno mental y las motivaciones exactas detrás de sus acciones seguirían siendo un enigma complejo, un laberinto de oscuridad que capturaría la atención de las autoridades y del público por igual. El año 2008 marcó un punto de no retorno en la vida de Estíbaliz Carranza, tras un evento que, hasta hoy, se debate en cuanto a sus detalles precisos, pero que culminó en un acto irreversible. Su esposo Manfred Hinterberger fue asesinado. La versión oficial, basada en las posteriores confesiones de Estíbaliz, describe un acto de violencia extrema. Una vez Manfred sin vida, la sangre fría y la crueldad de Estíbaliz salieron a la luz de forma espeluznante. Utilizando una sierra eléctrica, desmembró el cuerpo de su marido en partes, un acto que denota una falta absoluta de empatía y un deseo de borrar toda huella física de su crimen. Pero la eliminación de los restos no terminó ahí. Con la misma frialdad con la que operó, preparó una mezcla de cemento y virtió el líquido sobre los fragmentos del cuerpo de Manfred, creando una tumba improvisada y permanente en el sótano de la heladería Schleckeria. El objetivo era claro: ocultar la evidencia y mantener la ilusión de una vida normal.
Para el mundo exterior, la desaparición de Manfred Hinterberger fue explicada de manera conveniente. Estíbaliz le contó a amigos y conocidos que su esposo había decidido emprender un viaje espiritual a la India, buscando paz interior y autoconocimiento. Una historia plausible, quizás incluso inspiradora para algunos, que encubría la brutal realidad. Sin embargo, la macabra obra de Estíbaliz no había concluido. Poco tiempo después, en 2010, la vida de Carranza dio otro giro oscuro al involucrarse sentimentalmente con un hombre de nacionalidad alemana, Holger Holz. La relación, que debió ser un nuevo capítulo en su vida sentimental, terminó de manera tan trágica como la anterior. De nuevo, la violencia se impuso. Holger Holz fue asesinado por Estíbaliz, y de manera inquietantemente similar, su cuerpo también fue desmembrado y oculto bajo una capa de cemento en el mismo sótano de la heladería. La repetición del modus operandi sugiere no solo una metodología aprendida, sino quizás una escalada en la perversión y una confianza creciente en su capacidad para el encubrimiento. A Holger Holz, la prensa y la policía nunca le atribuyeron un viaje espiritual. Su desaparición fue atribuida a un supuesto regreso a Alemania, otra mentira cuidadosamente construida para mantener las apariencias. La heladería Schleckeria se convirtió así en el macabro escondite de dos vidas truncadas, un secreto putrefacto que permanecía latente bajo el bullicio cotidiano del negocio. La fachada de normalidad que Estíbaliz se esforzaba por mantener se tambaleaba, pero aún no se había derrumbado por completo. La aparente tranquilidad de Viena escondía la pesadilla que se cocinaba en ese sótano, un horror que aguardaba el momento de ser descubierto. La fachada de normalidad que Estíbaliz Carranza había construido con tanto esmero comenzó a agrietarse en 2011. La historia salió a la luz de la manera más inesperada y repugnante, a través del olfato. Un equipo de obreros, contratados para realizar trabajos de remodelación en la heladería Schleckeria, comenzó a percibir un olor cada vez más intenso y desagradable. Inicialmente, se pensó en problemas de saneamiento o fugas de gas, pero la persistencia y la naturaleza del hedor, descrito como dulzón, metálico y nauseabundo, pronto generaron alarma. El olor se intensificaba de día en día, impregnando cada rincón del local y del sótano. Ante la imposibilidad de identificar la fuente y la creciente preocupación, uno de los obreros, con el presentimiento de que algo grave sucedía, decidió contactar a las autoridades. La llegada de la policía al lugar marcó el inicio de una investigación que pronto desvelaría la horrible verdad. Al inspeccionar el sótano, las fuerzas del orden confirmaron las peores sospechas. El olor insoportable era el resultado de la descomposición de materia orgánica, y la búsqueda condujo al descubrimiento de dos cuerpos ocultos bajo gruesas capas de cemento. La evidencia era irrefutable. 2 personas habían sido asesinadas y sus restos brutalmente escondidos. La investigación se centró rápidamente en la propietaria de la heladería, Estíbaliz Carranza, quien ya no se encontraba en el lugar. Las autoridades se dieron cuenta de que la mujer había huido. Se emitieron órdenes de búsqueda y captura, y la noticia del macabro hallazgo comenzó a filtrarse a los medios de comunicación, que rápidamente la apodaron la asesina del helado, Ice Cream Killer, y la Dama de Hielo, apelativos que reflejaban la frialdad y el contexto de su crimen. La fuga de Estíbaliz la llevó hasta Italia, donde fue rastreada y finalmente detenida en la ciudad de Udine. Al ser confrontada por las autoridades italianas y austríacas, Estíbaliz Carranza confesó los asesinatos de su esposo Manfred Hinterberger y de su amante Holger Holz. Su confesión detalló los brutales métodos utilizados, los disparos, el desmembramiento con sierra eléctrica y el ocultamiento de los cuerpos bajo cemento en el sótano. La confesión, aunque devastadora, aportó las piezas que faltaban para cerrar el rompecabezas de estas desapariciones. Durante su huida, Estíbaliz se encontraba embarazada de su tercer hijo, un detalle que añadió otra capa de complejidad a su ya de por sí perturbadora historia. El caso capturó la atención internacional, generando fascinación y horror a partes iguales, por la aparente normalidad de la asesina y la crueldad de sus crímenes. El juicio contra Estíbaliz Carranza Zavala se convirtió en uno de los casos criminales más mediáticos y perturbadores de Austria. Tras su confesión y la abrumadora evidencia en su contra, el proceso legal se centró en la sentencia. La Fiscalía presentó 2 hechos de manera detallada, exponiendo la brutalidad de los asesinatos y la frialdad con la que Estíbaliz planeó y ejecutó sus crímenes, así como sus elaborados encubrimientos.
La defensa, por su parte, intentó argumentar atenuantes, posiblemente explorando la salud mental de la acusada, aunque las confesiones y la naturaleza metódica de los actos sugirieron una mente capaz de una planificación compleja. El veredicto llegó en noviembre de 2012, con una condena contundente. Estíbaliz Carranza fue sentenciada a cadena perpetua. La justicia austríaca determinó que el nivel de crueldad y la planificación de los actos merecían la pena máxima. Esta sentencia puso fin, legalmente hablando, a la pesadilla que Estíbaliz había desatado. Sin embargo, su historia aún no había terminado. Durante su encarcelamiento, Estíbaliz Carranza experimentó una dualidad sorprendente. En el ambiente sombrío de la prisión, encontró la manera de escribir un libro, titulado Mi vida, mi verdad. En sus páginas, presuntamente relata su versión de los hechos, sus motivaciones y su percepción de los eventos que la llevaron a cometer estos crímenes, ofreciendo una ventana, aunque turbia, a su psique. A pesar de estar privada de libertad, Estíbaliz también dio a luz a un hijo en prisión. Este hecho añadió otra dimensión a su caso, generando debate sobre las condiciones de maternidad en el sistema penitenciario y la infancia de un niño nacido en circunstancias tan extremas. La prensa, siempre ávida de detalles escabrosos, bautizó a Estíbaliz con diversos apodos, que intentaban capturar la esencia de su terrorífico caso. La asesina del helado, Ice Cream Killer, la dama de hielo y la asesina con cara de ángel, reflejando la paradoja entre su apariencia y sus actos. El caso de Estíbaliz Carranza se convirtió así en una advertencia sobre los secretos que pueden ocultarse tras las fachadas más comunes, y en un fascinante, aunque aterrador, estudio sobre la naturaleza del mal. El caso de Estíbaliz Carranza nos confronta con una de las facetas más oscuras de la naturaleza humana, una que desafía nuestra comprensión de la empatía y la moralidad. La historia de la asesina del helado de Viena nos obliga a reflexionar sobre cómo las apariencias pueden engañar, cómo la vida aparentemente normal puede albergar secretos aterradores y cómo la crueldad puede manifestarse de las formas más insospechadas. La heladería Schleckeria, en lugar de ser un lugar de dulzura y alegría, se convirtió en un escenario de horror, un espacio donde la muerte y la descomposición se ocultaron bajo capas de cemento y sonrisas forzadas. Nos preguntamos cuántas veces hemos pasado junto a lugares o personas que esconden historias similares, vidas marcadas por la tragedia y el secreto. La capacidad de Estíbaliz para mantener una doble vida, para aparentar normalidad mientras cometía actos de una brutalidad extrema, es quizás lo más inquietante. ¿Qué fuerzas internas la impulsaron a cometer estos crímenes? ¿Fue la ambición, la ira, la psicopatía o una combinación de todos ellos? El libro que escribió, Mi vida, mi verdad, nos deja con la incógnita de si realmente buscaba redención, explicación o simplemente justificación. La sociedad se enfrenta a la difícil tarea de comprender y, en cierta medida, prevenir tales actos. Los casos como el de Estíbaliz Carranza nos recuerdan la fragilidad de la normalidad y la importancia de estar atentos a las señales, aunque a menudo se oculten tras una fachada de normalidad. La cadena perpetua impuesta a Estíbaliz fue un castigo por sus actos, pero el misterio de su psique y las verdaderas motivaciones detrás de su terrorífico modus operandi permanecen como un enigma que perturba y fascina. La historia de la asesina del helado es un relato que nos persigue, una pesadilla hecha realidad en las calles de una ciudad que creíamos conocer. ¿Qué creemos que motivó realmente a Estíbaliz Carranza a cometer estos actos tan atroces? Dejen sus opiniones en los comentarios.